6 de la mañana 35 minutos, 6 de la mañana 35 minutos. Les recuerdo a nuestros invitados que el lema del programa es la máxima de Voltaire que dice: no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlas. Yo diré, al igual que Sartre, quien es auténtico, asume la responsabilidad de ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. Aquí iniciamos su Cátedra Popular, Opinión Ciudadana, la mañana de hoy. Un saludo, un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes en los diferentes cantones de la provincia de Loja. Ojalá que este fin de semana sea de realizaciones para todos y cada uno de ustedes. Saludo la presencia de nuestros invitados, el doctor Camilo Espinosa. Doctor, bienvenido, buenos días. Su saludo inicial al pueblo de Loja. Muy buenos días, doctor Lenin, muy buenos días, abogado. Como siempre, un gusto, un honor poder participar con la ciudadanía en estos espacios de Cátedra Popular. Agradecemos la presencia, doctor. De igual manera, al doctor Milton Zarango. Doctor, bienvenido, buenos días. Su saludo inicial al pueblo de Loja. Buenos días, doctor Lenin Paladines. Buenos días al doctor Camilo Espinosa. También muy buenos días a la amable audiencia que tiene la bondad de escucharnos. Gracias por su deferencia y esperamos aunar ideas y sobre todo ejercer esta crítica ciudadana y pensar que estamos haciendo esta cátedra popular con el fin de elevar una propuesta ciudadana. Gracias la presencia también del doctor Milton Zarango. Saludar a todos y cada uno de ustedes. Ojalá podamos en el transcurso del día, el día de mañana, lo que conversemos con ustedes, con la ciudadanía, poderlo replicar en la tarde o el día de mañana en casa, quizás hoy preparando el festejo para sus mamacitas, quienes arriban desde diferentes lugares del país. Algunos inclusive regresan a Loja desde el exterior y eso es bueno, porque se nota y se evidencia ese amor filial que tenemos con las madres. Pero valdría que lo que podamos debatir esta mañana, lo que podamos escuchar o lo que podamos compartir lo puedan replicar en casa. Yo creo que es el mejor diálogo. Invitarlos a construir desde la familia, que es la esencia obviamente de una democracia pura. Reitero, ahí no hay demagogia, más allá de que algunos estén como militantes de un partido político. Y yo creo que lo hablarán con sinceridad. A la madre no le van a mentir y ese debate va a ser puro, va a ser transparente. Así que anhelar que también lo podamos replicar en casa, en familia, yo creo que es la mejor construcción de una verdadera participación ciudadana. Así que aquí iniciamos nuestra Cátedra Popular Opinión Ciudadana la mañana de hoy. Doctor Camilo Espinosa, decía yo esta mañana, para introducir el programa, para que la ciudadanía conozca sobre qué vamos a hablar, sobre qué vamos a debatir el día de hoy, que quizás nos aprestamos a presenciar y a ser protagonistas de 3 escenarios, y todos al unísono la próxima semana. El día de ayer ingresó ya por fin, digo por fin porque se retrasó mucho tiempo, desde la presentación oficial del proyecto económico que lo hizo el presidente de la República hasta que ingrese este proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional. Yo advierto que el presidente estaba cabildeando un poco con su bloque de asambleístas, si lo tuviera, si es que es así, y con otros bloques con la finalidad de un poco dar a conocer el proyecto y buscar un consenso para su aprobación. Infiero que ese puede haber sido la razón por la cual se demoró en ingresar a la Asamblea Nacional este proyecto económico urgente y a partir del día lunes empezar a debatir en la Comisión de lo Económico Urgente. Pero paralelo a este debate en la Asamblea Nacional está también el tema jurídico y el tema político. El tema jurídico desde la decisión del propio Consejo de la Judicatura cuando fue notificado por el Consejo de Participación Transitorio respecto de su proceso de evaluación. Ahí el propio titular del Consejo de la Judicatura decidió pedirle a la Corte Constitucional que emita un pronunciamiento respecto de si es competente o no este Consejo de Participación Transitorio para ese proceso de evaluación y nominación
de algunas autoridades. Lo propio se intentó hacer desde la Asamblea Nacional cuando el asambleísta Mendoza con 20 asambleístas firmaron una petición para que sea la Asamblea que realice también esa consulta a la Corte Constitucional. 20 asambleístas en firmas, entre las cuales se encuentra la firma de uno de los asambleístas lojanos, el ingeniero Rubén Bustamante, que también firmó esa petición. Extraño en él porque formó parte del correísmo, luego se convirtió en morenista y se sobreentiende, por eso digo, no sé si el presidente tiene o no tiene bloque en la Asamblea Nacional, porque fue el presidente el que pidió un proceso de evaluación respecto de lo sucedido en la frontera norte y muy particularmente con el expresidente Rafael Correa. Pero esta petición de que sea la Corte Constitucional la que dirima las competencias está en contraposición con el pensamiento del propio presidente de la República, que el lunes de esta semana, en su cadena habitual de los días lunes, manifestó de forma expresa su respaldo al Consejo Transitorio. Por eso digo la contradicción de él al firmar este documento. Ese es el escenario político-jurídico que también nos aprestamos a vivir los ecuatorianos la semana que decurre. 3 eventos: el económico, el político, el jurídico, en el debate del pueblo ecuatoriano. Nunca me he considerado yo un político. Yo, en mi calidad de abogado, siempre me gustaría hacer análisis jurídicos, lo más objetivos posibles. Me agradaría mucho decir lo que la ciudadanía quiere escuchar, pero considero que estaría faltando a mi ética profesional al pronunciarme sobre ciertos aspectos que desde el ámbito jurídico no me parecen constitucionalmente correctos. Están sucediendo muchas cosas de las cuales he sido muy crítico. Me parece que los abogados constitucionalistas fuimos muy críticos con el correísmo cuando se comenzó a saltar la Constitución, especialmente desde el 2011 con la primera consulta popular. Y sin embargo veo que ahora, con lo que está sucediendo con el actual régimen, muchos constitucionalistas han callado. No sé si por conveniencia política, no sé si por mantener el ambiente que se vive de cierto positivismo, pero sin embargo creo que tenemos que ser objetivos para analizar lo que está sucediendo actualmente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Doctor Sarango, también su criterio respecto de lo que vivimos los ecuatorianos sobre estos temas. Sí, doctor, muchas gracias. Pienso que la actual situación política que se está llevando en este momento lamentablemente es al vaivén político. Lamentablemente tenemos que ver que solo es coyuntural, no se ve la situación de fondo. Y el otro tema es que nosotros somos una sociedad no madura, una sociedad en ciernes prácticamente. Y eso ha conllevado a que toda la poca institucionalidad democrática que hay, se la haya desmantelado durante los 10 años del correato. Entonces digo esto porque miremos el actual escenario que usted nos plantea, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cómo se lo está llevando. Y acá el colega nos manifiesta que dice que estamos en ese control constitucional, pero no se ve eso en la ciudadanía, sino simplemente se ve, como decía, el tema es coyuntural y todo es al vaivén, y todo no se maneja de una agenda de país, no se maneja una agenda social, no se maneja las cosas como deberían manejarse. Entonces, un poco esta nos lleva a esta clase, la clase dirigente, la clase política, la clase que detenta el poder, no tiene ese horizonte y ese norte. Ellos solos están buscando, por ejemplo, solo sus intereses. Y a medida que confluye el tema político, confluye el tema económico, que es el más acuciante, que es el más necesario y que es la piedra de toque que va a catapultar al país. Entonces, en esa parte no se la toca, en esa parte solo ya estamos, ahí va al vaivén,
y poco, como decía, la poca institucionalidad no se la lleva de manera correcta. La curva de experiencia de desinstitucionalización que vivimos en el país, obviamente el tema jurídico fue quizás el más perjudicial a lo largo de estos años. Y yo he venido sosteniendo que vivimos en el Ecuador un sistema de impunidad, no un sistema de juridicidad. Lamentablemente se decidió desde las esferas del Estado que se maneje de esa manera el tema institucional jurídicamente. Es difícil cambiarlo, pues hay esa curva de experiencia y hay disposiciones jurídicas constitucionales que no podríamos cambiarlas si es que no se hacen las enmiendas correspondientes desde la Asamblea Nacional, o si estamos en contra de la estructura del Estado, habrá que pensar nuevamente en una Asamblea Nacional Constituyente que nos permita institucionalizar de otra manera estructuralmente el Estado ecuatoriano, el único camino para aquello. Por tanto, hay esa curva de experiencia. Yo creo que desde cuando se empezó a sentenciar desde las sabatinas para que se ejecute los días lunes los procesos en contra de instituciones o en contra del propio pueblo ecuatoriano, empezó un proceso de inseguridad jurídica. Desde cuando se empezó a desobedecer las disposiciones constitucionales y legales, obviamente pusimos al país, digo pusimos porque de una u otra manera todos hemos contribuido a este sistema de impunidad que se implementó a lo largo de los años. Por tanto, esa inseguridad jurídica la vivimos y quizás ya nos hemos acostumbrado a que quien detenta el poder es el que tenga la verdad jurídica, y eso es lo más grave que le puede suceder a un país, a una nación, porque no es observar la norma jurídica como corresponde. De tal manera que quizás habrá que desaprender primero esas malas prácticas de creer que el poder es el que impone la verdad por encima de la disposición jurídica, de la disposición legal. Y quizás, doctor Espinosa, eso es lo más peligroso, porque si el poder se acostumbró a cambiar la norma a su capricho y quienes ejecutan el control político correspondiente o el control jurídico o el control constitucional se someten a ese capricho de un gobernante, obviamente no tenemos seguridad jurídica y sí podríamos repetir que la ley es simplemente letra muerta. Usted ha resumido perfectamente bien los últimos 10 años, donde el anterior presidente, hasta la Constitución, que se la previó en el 2008 con tremendos candados para hacerla incambiable, la cambió a su gusto y sabor, la interpretó. Ha habido una impunidad terrible, hay una indignación popular que nos ha rebasado a todos. Cada día que nos vamos enterando más y más cosas, yo creo que la indignación crece, pero sin embargo, pienso que para nosotros los juristas es necesario conjugar la indignación popular con el respeto al ordenamiento jurídico previamente constituido. No debemos permitir que la indignación popular, que este espacio provisional de comportamiento del populus, termine transgrediendo el ordenamiento jurídico constituido, porque hay que analizar cuáles son las consecuencias de los actos jurídicos y administrativos que se están dando como producto de esta indignación, como producto de la consulta popular que hubo, y cuáles serán sus efectos. Bien, doctor Sarango, se le planteó al pueblo ecuatoriano el 4 de febrero una consulta popular, muy concretamente una pregunta que tenía que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del cual, según la visión desde el presidente de la República, que es quien planteó la consulta y plantea la pregunta, en sintonía, creo yo, y ahí lo ha señalado el presidente de la República, en sintonía con el clamor popular respecto de institucionalizar nuevamente el país, y a criterio del presidente de la República esta pregunta estaba enfocada a eso, a cesar a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar un nuevo consejo transitorio que nazca desde la voluntad popular, que para algunos constitucionalistas representa un régimen especial durante el lapso que durará
el trabajo de un año de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Algunos constitucionalistas hablan incluso que es el poder constituido desde una consulta popular la que le da un régimen especial que le permite cumplir con el mandato popular. De ahí, algunos sostienen que sí está en la competencia de institucionalizar el país como lo viene haciendo e inclusive de evaluar también a la Corte Constitucional. Una dosis de legalidad y una dosis de sentimiento popular en sintonía con lo que clama el pueblo ecuatoriano. De ahí un poco nace esta polémica que la vamos a evidenciar, creo, ya con mayor énfasis la próxima semana cuando la Corte Constitucional se pronuncie, si se somete o no se somete a la evaluación del Consejo Transitorio. Si se somete, prácticamente entiendo porque al someterse le va a decir al Consejo de la Judicatura y a quienes han pedido que intervenga para que determine si es competente o no este Consejo Transitorio de evaluar y designar a ciertas autoridades de carácter temporal, prácticamente ya no se va a pronunciar porque se está sometiendo también de manera práctica a esta evaluación. Pero si la Corte Constitucional o se pronuncia en contra de esta posición de ser evaluada por el Consejo Transitorio, o si admita a trámite, por ejemplo, la petición del Consejo de la Judicatura y empieza a analizar el tema de ser competente o no ser competente, también le da una respuesta implícita de que no se va a someter a este tema. No sé, por ahí va a nacer el tema polémico la próxima semana. Claro. A ver, doctor, hay que partir el tema de ¿qué es participación ciudadana? ¿Por qué se instaló este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué lineamientos? Y sobre todo, ¿cuáles son los efectos? Y sobre la preponderancia de todo esto, ¿cuál va a ser el nivel de incidencia en el país? Entonces yo creo que por ahí tenemos que ver los antecedentes. Y digo esto porque el tema de la participación ciudadana no se puede verticalizar desde el poder. No se puede decir desde el poder constituido, desde el poder central, decirle a la ciudadanía, miren, por estos caminos, por estos derroteros vamos a trabajar. Por estas, sino simplemente es al revés. El tema de la participación ciudadana nace de la misma sociedad, nace del mismo conglomerado humano, ¿sí? Tiene que nacer desde el mismo barrio, como no sé, anteriormente estábamos conversando sobre este tema, tiene que nacer desde el mismo club de amigos, ¿sí? Desde ahí, desde esa esencia, sí, de la esencia popular tiene que nacer el tema de la participación ciudadana, con el fin de tener una mejor sociedad, ¿no es cierto? Es el ideal. Pero acá vimos que este fue un experimento, que podríamos llamarle un experimento jurídico-social fallido. Porque se lo trajo este modelo, acordémonos que este modelo se lo trajo de la Constitución de Venezuela y también se lo aplicó en Bolivia y también se lo aplica acá y en Ecuador y me parece también que en Nicaragua. Pero esta esencia de controlar a la participación ciudadana no es con el fin de que la ciudadanía salga a relucir primero sus necesidades básicas, en segundo lugar su organización y en el más términos estructurar otro nivel de organización, ¿no es cierto? Entonces yo por ahí critico bastante y hago énfasis en que esto fue un experimento fallido y que no tuvo ese efecto que debería haberse dado. Porque no nos olvidemos, no se puede desde el poder decirle a la ciudadanía se organiza bajo estos parámetros. Ahí tenemos ese decreto 16 y el decreto 193, donde claramente se atrapa a la ciudadanía, se la condiciona. Le dice, yo te apruebo tus estatutos, yo te apruebo tu legalidad, pero bajo mis parámetros, bajo mi égida, bajo mi posición, y yo te controlaré como quiere, yo te controlaré a mi gusto y a mi usanza. Y eso no debe darse. Entonces, este experimento, y por eso estamos aquí conversando sobre este tema que, como se dice constitucionalmente, es un experimento social y es un experimento fallido. Y tenemos también que
esto también se asesoró bajo el tema de la nueva ciencia del neoconstitucionalismo, se alejó bajo estos parámetros, ¿sí? Pero simplemente vemos que esto fue un arquetipo de estructurar una ley de participación, pero en el fondo no fue así. En el fondo fue un concierto para estructurar y hacer un marco legal normativo para generar primero impunidad. ¿Para qué generar la impunidad? Para generar primero la corrupción, porque vieron muy bien el escenario. No nos olvidemos el gobierno de Correa, ¿qué hizo en el 2006? ¿Bajo qué parámetros ingresó en el gobierno de Alfredo Palacio? ¿Sí? Él ya ingresó al Ministerio de Economía y él ya sabía muy bien en dónde estaban los fondos, primeramente. Los fondos petroleros, los fondos de ahorro. Y él le dijo, muy bien, aquí hagamos un nuevo marco legal. Inclusive, miremos que él no se lanzó con diputados, o ahora que les llaman asambleístas. No se lanzó, porque ellos ya tenían perfectamente estudiado cómo iba a ser este marco legal que 10 años después, ahorita al 2018, estamos con todos los días sale un tema de corrupción. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron, por ejemplo, en una sola cuestión, una obra, pongámosle una obra, una vía, pongamos el cuarto eje vial, costaba alrededor de 20 millones más, cifras más, cifras menos. Y total costó casi 200 millones. Y un cuarto eje vial que no servía para la ciudadanía, sino simplemente van a ser las vías del saqueo. Porque no acordemos del saqueo minero. Del saqueo minero, del saqueo de la explotación, en misericordia y de toda la devastación que va a haber de la naturaleza. Entonces miremos que ahí ya se hizo la ley. Entonces otro amigo hacía la fiscalización y otro amigo hacía la construcción. Entonces, entre ellos ya había el concierto para delinquir, el concierto para hacer la corrupción, y todo quedaba legitimado. Y ahí vinieron el tema, por ejemplo, como nos decía nuestro contertulio, ahí vino el tema del 2011 que reformaron la Constitución para quitarle poder de controlar a la Contraloría del Estado. Yo digo que Isidro Ayora debe estar muy molesto con lo que hicieron con su obra. Recortarle, mocharle, retasearle las funciones, y ellos simplemente hicieron este marco legal normativo. Entonces yo por ahí pienso que este tema de la participación ciudadana no debería darse, y sobre todo nosotros generaron una propuesta diciendo que este Consejo de Participación Ciudadana actualmente debe eliminarse. Hay que conminarlo al doctor Trujillo que deje estableciendo, tal como dice la consulta popular del 4 de febrero, deje haciendo una ley para anularla, esta instancia de participación ciudadana, y sobre todo devolverle las facultades, las competencias y la jurisdicción a quien se la mochó, a quien se la retaseó, por ejemplo, a Contraloría, a Fiscal, a la Asamblea Nacional, a la Asamblea o el Congreso. A eso debería enfocarse este asunto de la participación ciudadana, y dejar que la participación ciudadana de manera dialéctica, ¿sí?, vaya y trabaje con su esencia de ser partícipes, porque ahora ya no hay esa parte de la que estamos hablando de la situación de la participación en esencia de la ciudadanía. Son las 7 de la mañana, corresponde a nuestro primer bloque de llamadas. Está habilitada nuestra línea telefónica 570-211. Sin embargo, les planteo a nuestros distinguidos juristas esta mañana lo siguiente. Ya voy con la primera llamada telefónica, solo déjenme hacerles a nuestros invitados este planteamiento. En la carrera de Derecho existe una materia que se llama deontología jurídica. Procesos deontológicos que estudiamos, y no sé si todos, pero sí obligatoriamente nos toca revisar un decálogo. Habrán escuchado el decálogo del abogado, y muy particularmente siempre subrayo el decálogo de Cortur, que en su cuarto postulado dice: cuando encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Y por eso suscribo las palabras iniciales del doctor Espinosa cuando decía que si bien podemos estar en sintonía con el pueblo respecto de su indignación, respecto de su reclamo, de su protesta, hay códigos deontológicos que debemos respetar, fundamentalmente el tema de la norma jurídica. Pero este cuarto postulado de Cortur, que permanentemente lo anuncio a la ciudadanía, nos dice eso,
Cuando encontremos en conflicto el derecho con la justicia, luchemos por la justicia. Y ahí es cuando en verdad entramos primero en un conflicto de saber si la norma, de acuerdo a estos 10 años de este aprendizaje malsano de imponer desde el poder la vigencia o no de una norma, es el que primero debemos desaprender para poder practicar este cuarto postulado del Decálogo de Cortur. Por cortesía de Manuel Chalán, trajes y camisas exclusivas, le escuchamos. Buenos días, ¿con quién tengo el honor de hablar? Buenos días, doctor Lenin, y a la ciudadanía, a los panelistas. Le saluda Gilbert Granda. Si el ordenamiento jurídico es irrespetado, no se respeta la Constitución, la ley, no se respeta al pueblo y se dedica a dar más bien seguridad y respetar a los grupos de corruptos, a los grupos que se han atracado la nación, y si el pueblo se pronuncia a través de las urnas y tomando en cuenta que el poder, la soberanía radica en el pueblo, ¿qué entonces podemos hacer? Si nosotros decimos somos cómplices de lo que pasa, pero cuando se hace este tipo de observaciones no son escuchadas. ¿Qué se ha hecho para las grandes transformaciones? ¿Respetar el ordenamiento jurídico vigente o trastocarlo? ¿Qué se ha hecho para lograr la independencia, para terminar la esclavitud, para que sea escuchada la mujer, para que sea escuchada el analfabeto que antes no podía ingresar a las instituciones educativas? ¿Qué tenía que hacerse? Por lo tanto, yo creo que tiene que debatirse eso, porque si esperamos de quienes se beneficiaron antes de la Revolución Ciudadana, en la Revolución Ciudadana y después de la Revolución Ciudadana del ordenamiento jurídico vigente, tienen nombre y apellido, y por lo tanto en este país no podemos estar a expensas de las decisiones que hagan los grupos de poder económico que controlan todas las funciones del Estado y que hoy con una posición de reyes, de monarcas, de infalibles, de incuestionables, no quieren ser evaluados, no quieren someterse, mientras la nación se empobrece. Entonces yo creo que también debe salir de este debate las propuestas que ellos hacen para terminar con la impunidad. Muy buenos días. Pueblo, uníos en el peligro, uníos para salvar la patria. Y cuando un crimen contra ella ha sido perpetrado, uníos para castigarlo. El pueblo unido es grande, el pueblo unido es fuerte. Pueblo, sed grande y fuerte, grande por las virtudes, fuerte por la unión entre los buenos. Juan Montalvo. Gracias al licenciado Gilbert Granda por cortesía de Café Criollo, el auténtico de Olmedo, el que lo puede encontrar en cada una de las tiendas, supermercados, panaderías de su barrio. Ahí está Café Criollo. Estamos en este primer bloque de llamadas 570-211 para conocer también cuál es el sentir popular respecto del tema planteado y de lo que vendrá hacia el futuro, en las próximas horas. Una vez que terminemos el festejo, el día domingo de nuestras madres, el día lunes con seguridad les tendré información respecto de lo que podría suceder en una confrontación jurídica entre algunas funciones e instituciones del Estado. Por cortesía de Manuel Chalán, trajes y camisas exclusivas, le escuchamos. Buenos días, ¿con quién tengo el honor de hablar? Doctor Lenin, muy buenos días. Le saluda Víctor Ochoa. Creo que el análisis que están haciendo en verdad es muy interesante, que lo que pasa es que en verdad el pueblo se pronunció, la desesperación y la necesidad de ver que no había justicia propiamente, para que se vea la solución de trancar esta corrupción, este desfalco al país, porque nosotros sí lo queremos a nuestro país. Sí necesitamos que nuestra juventud, nuestra niñez tenga mejores días. Entonces creo que lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana hay que seguirlo apoyando, porque se está notando que es el único que está moviendo lo que debe hacerse. Caso contrario del resto, solo estamos quemando tiempo, porque la realidad, nuestro país, quienes lo queremos, quienes queremos mejores días, vea todos los casos que están dando, son cosas palpables que hay que dar cuenta que es por la crisis, por la necesidad de trabajo, falta de fuente de trabajo. ¿Qué hicieron anteriormente con tanta plata? El campo está abandonado, la pequeña y la gran industria no hay en nuestra provincia de Loja, todo está abandonado, se puede decir.
solo son parches lo que hacen, pero las soluciones para la crisis, para la necesidad del pueblo, para que viva un pueblo sano, ocupado en los quehaceres, en su trabajo, eso no han apoyado. Entonces eso creo que nosotros como ecuatorianos debemos ver que lo que resuelve el pueblo, esa es la máxima ley o justicia que puede haber, porque nuestro pueblo unido puede sacarlo al país adelante, y las resoluciones del pueblo deben ser respetadas porque es la máxima autoridad en nuestro país. Muchísimas gracias. Pueblo, uníos en el peligro, uníos para salvar la patria. Y cuando un crimen contra ella ha sido perpetrado, uníos para castigarlo. El pueblo unido es grande, el pueblo unido es fuerte. Pueblo, sed grande y fuerte, grande por las virtudes, fuerte por la unión entre los buenos. Juan Montalvo. Gracias a usted por cortesía de Café Criollo, el auténtico de Olmedo, el que lo puede encontrar en cada una de las tiendas, supermercados, panaderías de su barrio. Ahí está Café Criollo, el auténtico de Olmedo. Saludo a don Flavio Armijos, que nos escribe. Dice que nos está escuchando desde la ciudad de Machala, en buena hora, porque podamos también, a través de esta transmisión en vivo, poder seguir compartiendo con nuestros compatriotas, con nuestros ciudadanos que en su legítimo derecho han salido de esta ciudad a disfrutar tal vez con sus seres queridos. Un saludo fraterno a don Flavio Armijos, que nos está escuchando, nos está mirando desde la ciudad de Machala. 570-211 para terminar este primer bloque de llamadas con la finalidad de compartir con ustedes también ese criterio, independientemente de que ingresen las mismas. Ese es el sentir popular. Nos plantearon una consulta popular y acudimos masivamente a las urnas. Esta pregunta de la que estamos hablando tuvo una aceptación de más allá del 70% de la población, lo que da una certificación de que existía un descontento, que la gente percibía que vivimos un país desinstitucionalizado, más allá de toda la argumentación jurídica que se había hecho a lo largo de los años del Correato. Veíamos, por ejemplo, teníamos una asamblea prácticamente donde se le eliminó fundamentalmente, mediante ley, se reformó la ley orgánica de la función legislativa y se eliminó aquel debate acalorado, si quieren en algún momento, bullicioso, donde volaban inclusive cenicerazos, etcétera. Pero había un debate donde el debate permite la construcción de las ideas. Para quienes han leído un poco algunas obras, esa es la lucha de contrarios, la lucha de tesis, de ideas, de debates, de posiciones diferentes que nos permitan construir una idea mejor. Decía, con todos estos antecedentes, obviamente, y con el sentir popular, es difícil cumplir ese código deontológico que estamos obligados a hacerlo, pero ahí viene el razonamiento. ¿Qué es lo que debe privar? Este sentimiento del pueblo ecuatoriano, este descontento del pueblo ecuatoriano, y también esto que nos hemos acostumbrado ya a vivir. Yo recuerdo cuando llegó la primera disposición desde el propio secretario jurídico de la Presidencia de la República, quien a través de un oficio pedía a los tribunales y justicias de la República de que cuidado a los jueces vayan a aceptar una acción de protección. Es decir, se legislaba desde el poder y se cumplía omnímodamente esa voluntad. Este es el gran conflicto que tenemos. Interesante el decálogo de Couture. Debemos situarnos en el año 2008. Corrientes neoconstitucionalistas influyen en la Asamblea Constituyente del 2008. Se estructura esa constitución del 2008 desde el neoconstitucionalismo. Existen por el momento, más o menos de lo que he podido estudiar, yo me permitió hacer una especie de clasificación de 4 corrientes neoconstitucionalistas: constructivista, iusnaturalista, positivismo crítico y populista. En la constructivista me permito ubicar, por ejemplo, a Robert Alexy, quien en coincidencia con Couture dice que la injusticia extrema nunca puede ser derecho. Es decir, él dice que no toda norma
por más que haya cumplido los parámetros formales para entrar en vigencia, el tecnicismo jurídico correspondiente, no puede ser derecho si es que provoca la injusticia extrema. Ese es el neoconstitucionalismo constructivista. El justnaturalismo toma las vertientes de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, en el que hablan de los bienes humanos básicos, donde se postula que los bienes humanos básicos, lo que ahora serían los derechos, son de igual jerarquía. Lo tenemos también en la Constitución. La tercera teoría sería el positivismo crítico de Ferrajoli. Él no se considera neoconstitucionalista, sin embargo yo me permitiría anclarlo ahí. Es un positivista, pero un positivista crítico que así mismo dice que tienen que las leyes cumplir una vigencia y validez de acuerdo a una norma superior. Y la cuarta corriente es la populista. Usar al derecho como un instrumento para la lucha política. Un populista puede asomar en el 2008 como neoconstitucionalista, en el 2011 decir no ha sido tan así, hagamos una consultita para cambiar eso porque hay que meter mano a la justicia. En el 2015 decir que ya ni siquiera la consulta vale, sino que hay que ir por la asamblea porque es lo más óptimo. Eso es lo que vivimos. Couture, de acuerdo a su decálogo, me parece que se ubicaría en la primera escala del neoconstitucionalismo crítico. No toda norma puede ser derecho y sobre todo la injusticia extrema no puede ser derecho. No estamos, pienso, en el escenario actual frente a simplemente no podemos tomar como que la indignación popular es justicia. Porque a veces el sentimiento popular, como lo hablamos en algún programa anterior, como lo decía Gargarella, es una voluntad amorfa, muy cambiante y volátil, que es de acuerdo al momento político actual, puede a veces perder el sentimiento popular, el horizonte. Entonces nosotros somos los juristas, los que debemos canalizar hasta qué punto esa voluntad popular se enmarca dentro de lo que es la justicia. Y para enmarcarse dentro de lo que es la justicia debemos ver los derechos humanos universales, el jus cogens, el derecho internacional, y eso tratar de enmarcarlo a la indignación popular. Tenemos, por ejemplo, el famosísimo derecho al debido proceso, a la imparcialidad de quien me juzga. Por ahí voy encaminando yo más o menos mi crítica. ¿Qué nos dice la Constitución en el artículo 76? Dice que en todo proceso, no hay exclusiones, todo proceso en el que se determinan derechos y obligaciones, se asegurará el derecho al debido proceso que tendrá las siguientes garantías. Dice, contar con un juez imparcial, independiente y competente. Nadie podrá ser juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. Si analizamos esto, vemos que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio es un tribunal de excepción. Es una comisión especial creada para este efecto. Con una particularidad que nace de la voluntad popular. Esa es la particularidad diferente a la disposición. Una voluntad, no está justamente en el debido proceso que nace del 2008. No preveía eso. Habrá una excepción a esto si es que es elegido por la voluntad popular. Creo que aquí, la primera culpable de esto es la Corte Constitucional, que cobardemente no se pronunció. No se pronunció sobre la constitucionalidad de las preguntas. Lo aprovechó el presidente Lenin para hacer pasar directamente la consulta y comenzamos a ver las consecuencias. Pero bueno, más allá, podríamos decir que la voluntad popular legitima este tribunal de excepción especial creado para este efecto. Pero lo que me parece dice, nadie podría ser juzgado por un juez que no sea imparcial. Veo con asombro y escalofrío al doctor Trujillo hablando, estos correístas, estos ya los vamos a destituir. Adjetivando y caracterizando. Podría, haber una excepción a la Asamblea. La Asamblea es el órgano político que hace control político, juicio político y representa la voluntad popular. ¿Podría yo tolerar un poco más una imparcialidad en la Asamblea que trae la indignación popular? Es la voz de la indignación popular la Asamblea. Pero el Consejo de Participación Ciudadana no debe hacer juicios políticos, no debe hacer análisis políticos, sino análisis y evaluaciones objetivas. Y me parece que el doctor Trujillo y sus consejeros en el momento que dan ruedas de prensa pierden la objetividad,
Básicamente, si dicen que por ejemplo, Yalc, del Consejo de la Judicatura, ha hecho lo que le ha dado la gana y que es un correísta, ¿en qué se convierte su evaluación? En un mero trámite, en un formalismo. Voy a evaluarlo para decir que no lo destituí así nomás. Para cumplir el formato. Entonces, no, debe guardar las formas, debe guardar el debido proceso. No puede, yo pienso que este consejo no está legitimado para hacer actuaciones políticas, sino cumplir con la voluntad popular dentro del marco jurídico. Por ahí comenzamos a ver ya un poco este tema que me preocupa. Y, por ejemplo, decía de la Asamblea, pero a veces ni eso. Porque, por ejemplo, si recordamos en el 2004, cuando se destituyó al Tribunal Constitucional, a la Corte Nacional, entró la Pichi Corte, el caso Camba Campos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos critica que cuando los jueces de estas cortes fueron sometidos a juicio político, en el debate se habla de que son jueces corruptos, que hay que destituirlos, y la Corte Interamericana critica eso, a la Asamblea, de qué juicio político imparcial se habló si previamente ya se decía que son corruptos, que deben ser destituidos. Ahora en el juicio político a Vaca pasó lo mismo. El día antes de iniciar el juicio salieron los legisladores socialcristianos a decir que les faltan las firmas para destituirlo a Vaca. Entonces, ¿para qué se lo lleva a Vaca a juicio? Simplemente para hacer un show, un teatro, decir fue a juicio y fue destituido. Sí, ya sabemos cuál es la decisión que van a tomar. Se supone que el resultado de un juicio es la destitución luego del análisis de la prueba de cargo, de la descargo, etc. Entonces me parece que se está vulnerando el debido proceso flagrantemente, y no se lo puede, pienso yo, a esta vulneración del debido proceso que está más arriba, ella forma parte del derecho internacional, no se la puede legitimar a costa de una supuesta indignación popular que dice el Consejo de Participación Ciudadana estar obedeciendo al mandato popular. Si ustedes leen en todas sus resoluciones, en todos sus pedidos de información, dicen incumplimiento del mandato popular. Me pregunto cuál es. Porque solo dicen mandato popular, pero parece que ese mandato popular es la voz de Dios, más o menos, que todo lo puede, o sea, es una especie de, parece que les han dado poder absoluto e ilimitado, y eso me parece que está vulnerando el ordenamiento jurídico. Vamos a seguir en el análisis por cortesía de Manuel Chalán, trajes y camisas exclusivas. Le escuchamos. Buenos días, ¿con quién tengo el honor de hablar? Señor doctor, muy buenos días, le saluda Máximo González. Por favor, si le puede bajar el volumen a su receptor para poderle escuchar, si es tan amable. Gracias. El caballero al que le corté la palabra está manifestando su posición ideológica muy clara. Usted, doctor, ha manifestado de que no hay lucha ideológica. Por otro lado, ¿quiénes son los que promueven definitivamente el desarrollo, a veces bajo el sistema legal de un país? Son los líderes, y en nuestro país, en este momento, casi no encontramos líderes. Parece que están ocultos, no se manifiestan, consecuentemente no hay posiciones ideológicas, no hay debate ideológico en la Asamblea. En la Asamblea Nacional lo que hay es un poco de gente comprometida con lo que pasó en los 10 años del gobierno del señor Correa. Y yo pregunto, bajo este criterio de liderazgo, ¿qué hizo el señor Correa con la insurgencia juvenil del estudiante secundario, del estudiante universitario? Se perdió la ruta de formación de líderes en la educación secundaria y en la universidad, en los partidos políticos, en los grupos sociales. Qué interesante ver cómo el señor Correa desbarató todo ese sistema democrático. Ahora,
no tenemos un buen gobierno. Uno de los invitados decía, ¿cómo se sentiría Isidro Ayora viendo cómo se ha destruido su obra? Isidro Ayora es uno de los mejores presidentes, parece que es uno de los 2 mejores presidentes que ha tenido el Ecuador. Él creó el Banco Central para regular el manejo económico de 2 bancos que había en el Pichincha y en el Guayas, para controlar el sistema, para regular el sistema económico del país. La Contraloría, creó el Seguro Social, que ahora es un harapo. Pasó con nosotros los ecuatorianos, que hemos vivido parte del siglo XX y estamos viviendo parte del siglo XXI. Hagamos algo, doctor, hagamos algo, señores debatientes, porque el tiempo pasa y no quisiera yo saber que mi descendencia viva peores situaciones en un país maravilloso que es uno de los más ricos del mundo. Muchas gracias. Pueblo, uníos en el peligro, uníos para salvar la patria. Y cuando un crimen contra ella ha sido perpetrado, uníos para castigarlo. El pueblo unido es grande. El pueblo unido es fuerte. Pueblo, sed grande y fuerte. Grande por las virtudes, fuerte por la unión entre los buenos. Juan Montalvo. Bien, gracias a usted por cortesía de Café Criollo, el auténtico de Olmedo, el que lo puede encontrar en cada una de las tiendas, supermercados, panaderías de su barrio. Ahí está Café Criollo. Hay otra persona en la línea telefónica por cortesía de Manuel Chalán, trajes y camisas exclusivas. Le escuchamos. Buenos días, ¿con quién tengo el honor de hablar? Buenos días, doctor Lenin. Le saluda el señor Lozano. Vea, aprovechando la oportunidad que está el señor jurista ahí, lo que acabó de decir el señor González ya lo dijo todo, pero quiero acotar algo más. Vea, mi querido señor, si nosotros los ecuatorianos en esta última consulta popular optamos de que se cambie o se ponga el Comité de Participación Ciudadana, es con el fin de que transparente, vigile, averigüe para qué sirvió esas múltiples autoridades que nombraban desde ese comité. Un ejemplo claro, mi querido jurista. Mire, ¿para qué nos sirvió? Recién creo que incluso lo destituyeron a este señor de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Para qué nos ha servido? Si supuestamente se sobreentendía de que era para controlar la crisis económica de las cooperativas y tantas cosas más. Pero mire, mi querido señor, hay cientos de cooperativas cerradas en el Ecuador, y en la época del señor Correa solo decían que el feriado bancario, y estas cooperativas se llevaron miles de millones de plata. Felices, ¿qué dirán? ¿Qué dicen siempre que yo les pregunto a los señores de la Revolución Ciudadana? Que para mí se llama revolución ciudadana, porque para eso se parlamentario se crearon. ¿Para qué nos ha servido? ¿Para qué nos ha servido estos defensores del pueblo? Si solo, desde mi punto de vista, solo sirvieron para figurar, para cobrar sueldo y para hacer lo que el señor Correa les decía de Carondelet, y ahora lo continuaban haciendo desde Bélgica. Entonces el pueblo ecuatoriano se cansó. Lo que queremos es de que haya transparencia, ya se calme la corrupción, se cambie, se ponga ejemplo, se sancione bien a la corrupción, porque también nos dirán, y siempre nos han dicho los señores de la Revolución Ciudadana, ¿qué nos han dicho? Allá los tenemos presos, claro que los tenemos presos, pero en cárceles de lujo, con buenas comodidades, mejor que afuera, con buena seguridad, y algunos hasta cuidarse en su casa con sus bienes y personas. Entonces, ¿para qué nos ha servido? Para que propiamente se acobijen, se protejan ellos. Mi pregunta es, ¿usted sí cree que con esto que cambie, habrá algún día que los señores que están presos por esos casos de corrupción, cooperativas cerradas, devuelvan la plata? No van a devolver, mi querido señor.
Entonces, propiamente lo que aquí nos toca es volver propiamente a que se retome y se forme una nueva asamblea constituyente con gente preparada y honesta, que tenga valores, porque no nos vayan a salir lo que nos salieron en Montecristi, que decían que con esa constitución vamos a tener seguridad política, salud, trabajo, educación, y ahí estamos con consecuencias. Los que hicieron esa constitución es para protegerse y seguir robando, y seguirán encubriendo. Esa es mi pregunta, por lo que nos enerva, nos da ira a la gente del pueblo, que propiamente que quienes pagamos los platos somos los últimos, y estos señores felices de la vida, y siguen. ¿Por qué el señor Correa siempre se tuvo que ir a Bélgica? Porque no se quería quedar palpando las circunstancias que deja el país, y de eso nos cansamos el pueblo ecuatoriano, y creo que desde mi punto de vista, ese comité de participación ciudadana que está ahorita transitorio, está haciendo algo para que se descubra, porque mientras, incluso esa asamblea, la mayoría no sirve para nada, solo para tapar la corrupción. Muy buenos días, muchas gracias. Pueblo, uníos en el peligro, uníos para salvar la patria. Y cuando un crimen contra ella ha sido perpetrado, uníos para castigarlo. El pueblo unido es grande, el pueblo unido es fuerte. Pueblo, sed grande y fuerte, grande por las virtudes, fuerte por la unión entre los buenos. Juan Montalvo. Gracias a usted por cortesía de Café Criollo, el auténtico de Olmedo, el que lo puede encontrar en cada una de las tiendas, supermercados, panaderías de su barrio. Café Criollo. Doctor Sarango, el licenciado González hablaba de esta desmovilización, de haber conculcado el proceso de formación de los propios jóvenes, de sus organizaciones sociales. El decreto 16 lo marca con claridad. Habrá que darle alguna respuesta, pero recibamos esta llamada telefónica por cortesía de Manuel Chalán, trajes y camisas exclusivas. Le escuchamos. Buenos días, ¿con quién tengo el honor de hablar? Doctor Lenín Paladines, muy buenos días a los señores panelistas. Realmente cuando el país quiere, clama porque se vuelva a la reinstitucionalidad del Estado, vienen pues, naturalmente los que son ofendidos con este pedimento del pueblo ecuatoriano. Cuando el señor expresidente dijo que él es el jefe del Estado, por consiguiente que todas las funciones del Estado, pues él tiene el derecho de estar al frente de ellos y hacer lo que él pide, lo que hizo con la justicia, que tenía que meter las manos en la justicia. De ahí viene este terrible problema. Se preparó pues leyes simplemente para acallar, para encerrar a quienes cometen infracción, a quienes abusan de las leyes. Entonces ellos quedan en la impunidad justamente porque las leyes estaban sometidas bajo el poder ejecutivo. Y lo que el pueblo ecuatoriano pues queremos, de que realmente se transparente la justicia, todos los casos de corrupción que vive en el país, todo el desorden que está pasando en el país, desorden, hay un desorden total en todo, que ese desorden vuelva a su normalidad. Y para eso pues naturalmente que fue una visión muy clara del señor expresidente al formar este Consejo de Participación Ciudadana, sino que torció netamente la visión para la cual se formaba este Consejo de Participación Ciudadana y lo tomó para su poder, para él, por medio de este Consejo, hacer lo que él quiso. Pero ahora el pueblo ecuatoriano queremos que este Consejo de Participación Ciudadana sea el encargado de analizar, de evaluar todos los actos malos que pasaron en las diferentes instituciones y se cambie para volver la institucionalidad del país, para que cada función cumpla su función con independencia absoluta, cumpla su función y lo que es en la justicia, haga lo que es justicia. Sin embargo, pues ya hay quienes dicen que este Consejo debe desaparecer, que no pueden evaluarlo a la Corte Constitucional. Pero si la Corte Constitucional ha cometido desórdenes, si la Corte Constitucional no cumplió con lo que debe hacerlo, naturalmente que tiene que ser evaluado. Y si hay, como se anuncia, que pueden haber dificultades, problemas, el pueblo es el soberano. El pueblo es el soberano, pues tendremos que pedir lo que debe volver a hacer lo que debe volver a hacer la Corte, lo que debe ser una Constitución, que quien le redacta pues, naturalmente son los constitucionalistas, la Asamblea Nacional.
Y si sigue la persistencia de oponerse al Consejo de Participación Ciudadana, y como alguien dijo que ya querían enjuiciar a los miembros del Consejo de Participación porque están actuando inconstitucionalmente, entonces el pueblo ecuatoriano nos pediremos, si es necesario, otorgarle al señor presidente facultades para que disuelva la Asamblea Nacional, para que se llame inmediatamente a la organización nuevamente de la Asamblea. Y si tal vez eso no funcione, entonces la muerte cruzada, para que se vayan a la casa todos y volver a tener unos nuevos miembros que organicen el país. Pero dejar pasar este momento tan oportuno en que vive el país, dejarlo pasar para que siga como estuvo siendo, será imposible porque estamos ya el pueblo totalmente cansados. Gracias, señor doctor, por la oportunidad. Pueblo, uníos en el peligro, uníos para salvar la patria. Y cuando un crimen contra ella ha sido perpetrado, uníos para castigarlo. El pueblo unido es grande, el pueblo unido es fuerte. Pueblo, sed grande y fuerte, grande por las virtudes, fuerte por la unión entre los buenos. Juan Montalvo. Gracias a usted por cortesía de Café Criollo, el auténtico de Olmedo, el que lo puede encontrar en cada una de las tiendas, supermercados, panaderías de su barrio. Café Criollo. Avancemos, doctor Sarango. Sí, doctor, estamos con el tema de la participación ciudadana y como decía aquí el compañero que nos acompaña en la mesa de redacción, no sé si pasamos. A ver, déjenos pasar de una vez esta llamada telefónica por cortesía de Manuel Chalán, trajes y camisas exclusivas. Escuchamos, buenos días, ¿con quién tengo el honor de hablar? Al aire, buenos días. Buenos días, doctor Lenin. Quisiera saber si alguno de los panelistas tiene la Constitución de la República. Todos la tenemos aquí. Ya. Quisiera que me hagan el favor de leer el inciso segundo del artículo 1 de la Constitución de la República. A ver, de una vez, a ver, ya... No me lo sé exactamente de memoria, pero se lo vamos a leer de inmediato para que usted termine. Vamos, doctor Sarango, a ver si... Sí, doctor. Aquí tenemos el proyecto que decía en el 2008, dice: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Doctora, hasta ahí el artículo 1 de la Constitución Política de la República. Decía el inciso segundo, voy a volver a leer el inciso segundo. Dice: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejercerá a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Hasta ahí el inciso segundo del artículo 1 de la Constitución del 2008, doctora. Principalmente el doctor Espinosa, que es defensor del doctor Castillo, del correísta acérrimo. Gracias. Por favor. Pueblo. Sí, muchas gracias por la pregunta y usted hacía referencia sobre el tema de la participación ciudadana y cómo nos ha llevado a este marasmo que tenemos en este momento. Acá nuestro compañero de la mesa de redacción nos decía que doctrinariamente la participación ciudadana se maneja, o mejor dicho, se establece bajo esos parámetros. Pero tenemos que ver que esto es caer un poco en el romanticismo, porque ese sería el ideal, ¿no es cierto? Pero actualmente no estamos en esa situación porque, en primer lugar, quienes representan la voluntad de la asamblea no son realmente las pleclaros hombres, son las eminencias en el tema de la jurisprudencia y son doctrinarios en hablar y en elaborar discursos y sobre todo en generar normas. Entonces, por ejemplo, vemos que en la asamblea no tenemos ese tipo de personalidades para generar esas normativas. En la asamblea tenemos, ¿qué tenemos? Exfutbolistas, ex-vedettes, ex-gente que pasa en tal shows, ex-presentadores de programas de farándula. Y son muy pocos
los juristas o que tengan el rango de academicistas para generar esta normativa. Entonces, por ejemplo, no podemos pedirle peras al olmo. Bueno, yo no quisiera justificar de ninguna manera, solo quiero hacerle una presión. La composición académica de quienes han estado y están en la Asamblea Nacional, porque por lo menos 10 años atrás no necesitábamos juristas en la Asamblea Nacional, porque llegaban sobre Manila con un membrete que decía sí. Por tanto, y más aún que recuerde, que yo ya lo decía, que se reformó la ley orgánica de la función legislativa donde se eliminó el debate. Es decir, se dijo que ya no se debatía en el Pleno, que solo el ponente del proyecto, del paquete, porque ni siquiera se debate artículo por artículo, sino el paquete. Claro. A ver, este Código Orgánico Integral Penal tiene tantas hojas, 400 y pico de artículos, digan sí o digan no. Por tanto, o sea, yo creo que también no se necesitaba esa capacidad jurídica como para decir sí, o aunque sí se necesita para decir sí o para decir no, pero llegaba la orden de vote sí. Exactamente, usted me da la razón, doctor. Para eso tendremos un congreso, asamblea o una institución que se llame, que es la parte legislativa de la sociedad. Entonces, partiendo desde ahí, no tenemos esa institucionalidad y ese referente que dice, tenemos una normativa de constitución. Entonces, por ahí partimos, entonces nos enfrascamos en un debate bizantino y no tenemos ninguna garantía de que todas las normativas que vayan a salir de eso sean transparentes y sean en beneficio a la sociedad. Ese es un punto. Ahora el otro punto es ¿qué intereses manejan en la asamblea? Porque debería ser el interés popular, debería ser. No, exacto, a eso íbamos. Debería. No hay ese punto de interés popular o ese punto de la sociedad. Por ejemplo, nunca vemos a un presidente de un barrio que sea asambleísta. Nunca miramos al presidente de una organización popular o de una federación de barrios. No vemos ahí en la asamblea. Entonces partimos desde ahí porque se supone que la asamblea tiene que ser un conglomerado para debatir temas de la sociedad, ¿no es cierto? Y no hay ese. Simplemente se va por el tema, dice, esta persona es de la academia. Esta persona tiene una relevancia. Está en medios o ha formulado libros, ha formulado eso. Pero ellos son un poco alejados de la realidad porque ellos no representan los intereses de una sociedad, sino de un grupo. No nos olvidemos de que los intereses de las clases populares no están representados en esa asamblea. Entonces de ahí partimos porque lo que se debate ahorita es la participación ciudadana, ¿no es cierto? Pero realmente hay participación ciudadana ahí. Están conjugados. Realmente el 4 de febrero el pueblo participó o se lo obligó solo a votar. Yo creo que por ahí hay que ver esas referencias. Y como vemos, por ejemplo, el tema de la integración de los miembros del Consejo de Participación del Transitorio, solo vemos gente que representa los intereses de quién. El doctor Trujillo, por ejemplo, podría ser una excepción, pero sin embargo, vemos el resto, a qué intereses representan, bajo qué parámetros son. Está metido el gobierno del Correato ahí, están protegiendo los intereses. Y otro tema es que están cesando las autoridades, ¿no es cierto? Tal como dice el artículo 208 o 209 de la Constitución, dice que ellos van a cesar, a evaluar, a acreditar, y si están haciendo y evaluar, ¿no es cierto? Si están trabajando en este trabajo y ejerciendo su función correctamente, están haciendo eso, y de ahí vemos que no se los evalúa, ya se los cesa. Pero ¿qué está pasando después? Porque se van a ir. Ya se fue un fiscal, ya se fue un superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que tiene mucho que ver con el tema de la trama de la corrupción. Al señor Rivera, que él firmaba, ¿sí?, los temas de la deuda externa con China. ¿Y dónde está? ¿Está disfrutando sus vacaciones? ¿Está disfrutando de una playa y con un sol dorado? ¿Sí? Entonces, desde ahí tenemos que vigilar y tenemos que ejercer ese derecho de repetición a decirle a esta gente,
que hizo un marco normativo para generar impunidad y con eso generaban corrupción, hay que investigar, hay que ejercer esa contraloría social para decirle a estas personas dónde está el dinero, porque lo importante es de esto, del tema de la participación ciudadana, generar ese ambiente, ¿sí? Para comenzar a decir, no solo cesarlos, ojo, sino simplemente comenzar a decirles a estas personas, señores, ustedes hicieron mal su trabajo y por lo todo deben asumir las responsabilidades, tanto civiles, penales y a las responsabilidades que dieran al lugar, y verlos que cumplan su error, que vean el error en ese aspecto. Y esa parte no se la está mirando, simplemente solo se la está cesando y generando, como decía el contertulio, generando esta especie de populismo en el neoconstitucionalismo. Por cortesía de Manuel Chalán, trajes y camisas exclusivas, le escuchamos. Buenos días, ¿con quién tengo el honor de hablar? Buenos días, señor doctor Lenin Paladines. Un saludo también para los panelistas, para la ciudadanía que está en sintonía de la radio. Gustavo Toledo les saluda. Mire, de lo que he escuchado el análisis de los dos juristas, queda al desnudo de que en el país no existe seguridad jurídica. Se pisoteó todo la normatividad jurídica del país. Y no solo por Correa, sino por muchos gobiernos que han querido gobernar a su usanza. ¿Y eso se debe a qué? A que no existe la independencia de funciones bien estructuradas, con sus delimitaciones también bien estructuradas. Nos quejamos de las grandes potencias, nos quejamos de que ellos viven bien, que han crecido, que se han hecho grandes potencias, pero veamos cuántas constituciones tienen, cómo respetan la norma constitucional, cómo cada función, vea cómo lo tienen este rato, por ejemplo, a Trump en Estados Unidos. No puede Trump salirse del sistema que tienen ellos de control jurídico en ese país. Es posible más bien que él se vaya a su casa antes que destruya ese país. Mientras eso siga en estos países pequeños, donde no hay respeto por las normas que los mismos gobiernos que incluso llaman a una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución, vea cuántas constituciones tienen aquí y veamos cuánto ha durado cada constitución en vigencia. Entonces aquí podemos hacer las mejores constituciones, pero si la dejan allí abierta para que cualquiera haga lo que quiera con las demás instituciones del Estado, no se respete la normatividad del funcionamiento de la independencia de los demás organismos, podemos hacer 1000 consejos de participación ciudadana y control y todo, pero llega un gobierno como el de Correa o como cualquier otro que quiera gobernar a como le dé la gana, créamelo, y si no hay un organismo como la Corte de Justicia independiente, una asamblea, un congreso bien establecido y que sus autoridades hagan que se respete por parte del presidente, por parte de las otras funciones del Estado y así cada una en su nivel, que tengan las normas correctas, que ni el uno ni el otro pueda salirse de eso, este país no va a dar pie con bola. Vamos a seguir ahondando más el problema y cada uno estamos llevando agua a nuestro molino, haciendo nuestros análisis, a nuestros antojos, y el pueblo que se debate en una angustiosa necesidad de justicia. Muchas gracias, buenos días. Pueblo, uníos en el peligro, uníos para salvar la patria. Y cuando un crimen contra ella ha sido perpetrado, uníos para castigarlo. El pueblo unido es grande. El pueblo unido es fuerte. Pueblo, sed grande y fuerte. Grande por las virtudes, fuerte por la unión entre los buenos.
Juan Montalvo. Bien, gracias por cortesía de Café Criollo, el auténtico de Olmedo, el que lo puede encontrar en cada una de las tiendas, supermercados, panaderías de su barrio. Ahí está Café Criollo. Doctor Espinosa, volvámosle a recordar a la ciudadanía que la Asamblea Nacional ejerce control político sobre las otras funciones del Estado y le da el equilibrio, obviamente, para saber exactamente ese control político que debe realizar. La Contraloría, obviamente ya con sus limitaciones, ejerce un control de carácter administrativo respecto de las otras funciones del Estado y del manejo del erario público. La Fiscalía ejerce un control eminentemente jurídico respecto del tema penal que debe controlarse en el país. Y sobre la Corte Constitucional no ejerce ningún control, ninguna función del Estado. Al contrario, la Corte Constitucional es una función que está por encima de la estructura del Estado. Debo decirlo así, aunque es una barbaridad jurídica la que estoy diciendo, pero el panorama es eso. Nuestra Corte Constitucional, que a mi criterio es inconstitucional porque se declaró Corte Constitucional cuando era Tribunal Constitucional en aquella época del 2008, no tiene absolutamente quien lo controle. Es más, no tiene ni siquiera control político de la Asamblea Nacional, no está sujeta al control de la Asamblea Nacional. Por tanto, es un poder por encima de las 5 funciones del Estado y quizás esa es una estructura que conscientemente sabemos que solo una nueva Asamblea Nacional Constituyente podría cambiar esta estructura anómala que tenemos en el Estado. Le dejo esa inquietud, independientemente de que quisiera contestar algunas preguntas. Voy a recibir esta última en este bloque por cortesía de Manuel Chalán, Trajes y Camisas Exclusivas. Le escuchamos. Buenos días, ¿con quién tengo el honor de hablar? Muchísimas gracias. Danilo Carvajal saluda a usted, doctor, a sus invitados y a quienes están en la sintonía. Permítame, doctor Lenin, en primer lugar, a sumarme al saludo al ser más querido del planeta Tierra, nuestra madre. Parafraseando con el poeta francés Víctor Hugo, no hay nada que hacer que, si bien el hombre, papá, es código, la mujer mamá es evangelio. El código corrige, en tanto que el evangelio perfecciona. Sobre el tema en discusión, amerita recordar que según la Constitución de Montecristi, el Ecuador es un Estado constitucional de derecho, a diferencia de 1998, que era Estado social de derecho, constitucional de derecho. Pero en la práctica no hay tal cosa, esto ya han señalado sus invitados, los que han participado, no hay tal cosa, ya que no se han respetado los preceptos constitucionales, lo que significa que la ley, la norma, no garantiza el cumplimiento de la misma. Es situación de actitudes. Entonces la reflexión es ¿qué hacer frente a este irrespeto constitucional? Más allá de la propuesta que en los últimos tiempos va de más a menos. Por otro lado, el doctor Camilo manifiesta que espero no haber escuchado bien. El doctor Camilo manifestaba que la función de transparencia y control social, y con esto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debería desaparecer. Pero recordemos que la creación de esta función fue considerada como una necesidad y un logro importante del pueblo, así recuerdo. Me gustaría que el doctor Camilo profundice las razones por las que amerita que desaparezca esta función. Solo corrijo ahí, doctor Danilo Carvajal, fue el doctor Zarango quien manifestó que, una vez concluido este periodo de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio que lo dirige el doctor Trujillo, debería dejar redactando una norma que elimine de la función de transparencia y control social el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces ofrezco disculpas entonces el doctor Zarango así de esta situación, para que profundice esta situación por las razones por las que debe desaparecer, porque reitero, se consideró que fue un logro importantísimo del pueblo. Particularmente yo no creo que las instituciones son las malas. Son buenas o malas en tanto y en cuanto hagan bien o hagan malas cosas quienes hacen esas instituciones. Por otro lado, el doctor licenciado Bolívar Jaramillo, mi amigo, se refería al artículo 141 de la Constitución que permite el hiperpresidencialismo. Esto se vino discutiendo hace rato, cuando se señala que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, jefe
ordena, yo hago esto. Consecuentemente, responsable de la administración pública, ahí añado por omisión y acción. Si este artículo permite el hiperpresidencialismo, que permite el abuso, yo comedidamente solicito a sus invitados que hagan un ejercicio mental así rápido para ver entonces cómo quedaría, cómo empataría, cómo fuera la redacción precisa para evitar el hiperpresidencialismo. Entonces, cómo quedaría reformado, modificado, cambiado este artículo 141. Y siempre digo, para evitar el hiperpresidencialismo y no caer en el hipopresidencialismo también, que es otra cosa. Y por último, el doctor Zavala, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, manifiesta que no tiene competencia para evaluar a la Corte Constitucional. Entendiéndose entonces que el doctor Zavala, al no estar de acuerdo con esto, no participará en la evaluación a la Corte Constitucional, siendo lógico. Me refiero solamente entonces, como no está de acuerdo con la evaluación a la Corte Constitucional, digo, que no participará en la evaluación, pero precisamente a la Corte Constitucional, el resto sí. Comedidamente demando el análisis jurídico a mis inquietudes que tengo, doctor Lenin, de parte de su invitado. Muchísimas gracias. Buenos días. Pueblo, uníos en el peligro, uníos para salvar la patria. Y cuando un crimen contra ella ha sido perpetrado, uníos para castigarlo. El pueblo unido es grande, el pueblo unido es fuerte. Pueblo, sed grande y fuerte, grande por las virtudes, fuerte por la unión entre los buenos. Juan Montalvo. Bien, gracias a usted por cortesía de Café Criollo, el auténtico de Olmedo, el que lo puede encontrar en cada una de las tiendas, supermercados, panaderías de su barrio. Está Café Criollo. Doctor Camilo. Agradezco a la ciudadanía por las preguntas. Nos obligan a los panelistas a esforzarnos mucho más, a sacar lo mejor del repertorio. Primero una aclaración al doctor Zarango. Cuando hablaba de las teorías neoconstitucionalistas, me refería a las teorías que influenciaron el modelo constitucional del Estado. No hablaba de la participación ciudadana en sí. Le comento que respecto a la participación ciudadana, el artículo más importante que tenemos es el 95, donde, como habíamos hablado en algún programa anterior, el modelo de participación ciudadana de democracia es la democracia como acción comunitaria integrada. Es interesante ver en las actas de la Constituyente del 2008 que mucho de la participación ciudadana fue influenciado por Boaventura de Sousa Santos. En este caso, el modelo de participación ciudadana fue se llama el constitucionalismo del oprimido. Boaventura es un sociólogo, no un jurista, pero muchas de sus ideas han sido tomadas por los neoconstitucionalistas. ¿Qué nos dice Boaventura en su constitucionalismo del oprimido? Dice que normalmente las élites, los académicos, quienes nos creemos los preparados, los que estamos en la cima, somos los que hacemos las leyes, para los que están abajo, que es el pueblo. Él aboga porque ahora el ordenamiento jurídico, el derecho, nazca de abajo hacia arriba. Y ponía un ejemplo de una visita que él tuvo al Ecuador. Dice que él una vez visitó una playa de Manabí y que salió a tomar por ahí un refresco y resulta que había un baile popular, había un bullicio terrible, por ahí unos estaban jugando fútbol, incluso casi le dan un pelotazo y él se sentía muy molesto, dice, con esta gente de este pueblo. Dice, pero siendo objetivo, en una conferencia que dio, decía, ¿no soy yo acaso, yo, el que vengo de afuera, el extraño, el extranjero, no soy yo el que molesto al pueblo? ¿Al que tiene sus costumbres? Que interrumpe su cotidianidad. Exactamente, el que vengo a interrumpir su cotidianidad. Entonces, ¿quién soy yo para imponerle al pueblo que no me molesten? ¿Que hagan silencio? ¿Que dejen su cultura? ¿No será el pueblo el que desde abajo debe construir hacia arriba el ordenamiento jurídico? Es cuando ahí él plantea desde su constitucionalismo del oprimido la participación ciudadana. El pueblo, a través de organizaciones sociales, debe participar e influir en el poder que está hacia arriba. Debe ser de abajo hacia arriba. Ahora sí, apoyando, sumándome totalmente al criterio suyo de que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bajo este modelo de participación ciudadana planteado en el 2008,
No podemos institucionalizar la participación ciudadana. No podemos institucionalizarla. Porque al institucionalizarla, al crear una institución, una función del Estado como la función de transparencia y control social, estamos limitando todas las atribuciones de la participación ciudadana. El pueblo, la participación no puede ser delimitada, tiene que ser completamente libre y espontánea, repito, de abajo hacia arriba. Resulta que ahora con la cuarta función del Estado, que es la función de transparencia y control social, tenemos una institución que ¿dónde está? ¿Abajo o arriba? Arriba. Arriba. Es uno de los máximos poderes del Estado. Y es el pueblo el que tiene que rogarle de favor a la institución que está arriba, que por favor le deje participar a través de tal impugnación, a través de tal veeduría. De la silla vacía. Es el pueblo el que debe rogarle a los que están arriba que le dejen participar. Esa no es la participación ciudadana. Por eso estoy completamente de acuerdo, eso fue un error. Institucionalizar, controlar. ¿Para qué se delimita, para qué se institucionaliza un Estado? ¿Para qué se crean los poderes? Que en la Constitución dice funciones. Para delimitar el poder. El poder. Creo una función ejecutiva con atribuciones y competencias para delimitar ese poder. Lo delimito. Al poder hay que limitarlo. Pero la participación ciudadana no es un poder del Estado. Es el pueblo y el pueblo no puedo limitarlo. Al haber creado la función de transparencia y control social, he limitado al pueblo. He limitado a la participación ciudadana. Respondiendo a lo que decía el señor Lozano, ahora sí entrando al análisis, decía que es verdad, hay mucha indignación. Ha habido una serie de autoridades corruptas que no han hecho su trabajo. Todos estamos indignados, es cierto. Y infiero que él dice que está bien lo que se está haciendo de destituirlos a todos. Lo que le debo decir al señor Lozano, debemos hacer prevalecer la voluntad popular, pero siempre garantizando los derechos. No existe excepción a la vulneración de derechos. Toda violación de derechos provoca injusticia. Los derechos son límites al poder, son límites para evitar la injusticia. Para que la ciudadanía un poco me entienda, hasta el más vil de los criminales tiene derechos. Tiene derecho al debido proceso, hasta el más vil de los terroristas. Tiene derecho a un juicio justo e imparcial. Ejemplo, si el día de hoy Guacho, el terrorista, es capturado, tiene todos sus derechos intactos. Deben serle respetados. Tiene, en resumen, un derecho a un juicio justo e imparcial. No podemos, a costa de las atrocidades que cometió, vulnerarle sus derechos. Por ejemplo, si lo capturamos, no es que de una va a ir preso por terrorismo sin un juicio. Tiene derecho al juicio. No podemos legitimar, ni con la voluntad popular, las violaciones de derechos. Debemos recordar que las más grandes violaciones de derechos humanos a lo largo de la historia han sido, en teoría, legitimadas por la voluntad popular. Ejemplo, Hitler. Él no contaba como aquí con el 76% de la aprobación. Él contaba con el 100% de la aprobación. ¿Y qué pasó? Se vulneraron derechos. Esa tremenda y oscura violación de derechos permite justamente luego una declaración de derechos humanos. Jamás, repito, jamás se puede vulnerar bajo ningún concepto los derechos. Si lo permitimos, siempre va a terminar mal. No podemos dejar esa carta abierta. Nos está pasando ahora lo que pasó en el 2007. Recordemos, en el 2007 todos estábamos indignados por lo sucio de la clase política, la partidocracia, el feriado bancario. Y ahí entró Correa, como un buen outsider que dijo lo que la ciudadanía quería escuchar, y su grupo. Supuestamente entraron ¿a qué? A justiciar a estas personas. Pero comenzaron haciéndolo a través de la vulneración de sus derechos. Todos. Todos al principio estábamos de acuerdo. Decíamos que bueno, por fin les llegó la hora a estos tipos, ejemplo a los Isaías. Pero miren cómo, al permitir esto, miren cómo terminamos. Cada día se fueron vulnerando más y más y se terminó yendo contra el pueblo. A los Isaías, la Asamblea Constituyente, mediante mandato, les ordenó una serie de medidas que vulneraron sus derechos. Su derecho al debido proceso. Pues los Isaías nos demandaron internacionalmente
y se habla de que ganarán una indemnización de $1.000 millones. ¿Por qué? Por violación de su derecho al debido proceso. No tuvieron debido proceso los Isaías, los más grandes ladrones y corruptos del país. Ahí está, se les vulneran sus derechos, luego vienen las consecuencias. Respecto a lo que decía el señor Mario Jaramillo y el doctor Lenin, lo que me hacía la pregunta al principio, la Corte Constitucional es intocable. Es el órgano de máximo facultades, poderes en el Estado. Es el órgano más poderoso de este país. Normalmente pensamos que aquí en el Ecuador la persona más poderosa de este país es el presidente. Pues no. El órgano más poderoso de este país es la Corte Constitucional. ¿Por qué? El Ecuador divide su poder tomando las teorías de Locke, de Montesquieu, de la división de poderes. ¿Cuáles eran los poderes normalmente? Legislativo, ejecutivo y judicial. En el 2008 le sumamos 2. Función de transparencia y control social y función electoral. Cambiamos eso del término poderes por funciones para decir que el Estado cumple funciones al servicio del pueblo. Si nosotros estudiamos la Constitución y analizamos estas 5 funciones, la Corte Constitucional no está encasillada en ninguna. No pertenece al Ejecutivo, no pertenece al Legislativo. Como muchos piensan que pertenece a la función judicial, tampoco pertenece a la función judicial, mucho menos a la función de transparencia y mucho menos a la función electoral. No pertenece a ninguna de esas funciones y más bien está por encima de ellas. ¿Por qué? Porque la misma Constitución dice que es el máximo intérprete, es el órgano de máxima interpretación, aplicación de la Constitución. ¿Qué significa esto? La Corte Constitucional es un órgano extrafuncional, por encima de todos, cuya función primordial es ser guardián de la Constitución, garantizar el cumplimiento de la Constitución y controlar la constitucionalidad de los actos de las 5 funciones del Estado. Esa es la función máxima y primigenia de la Corte Constitucional. ¿De quién nace este modelo? De Kelsen. Kelsen esboza una constitución fuerte con un guardián, que es la Corte Constitucional. Esto nace de los derechos. Todo derecho, así como viene un derecho, tiene que venir detrás de ese derecho una garantía. Si queremos una constitución, debe venir una especie de garantía de esa constitución primordial, que es la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional perteneciera a una de las 5 funciones del Estado, ya no pudiera controlar la constitucionalidad, al menos de la función a la que pertenece. Además, si el dividir el poder del Estado en funciones responde a la teoría de pesos y contrapesos, no es correcto que una función interfiera con otra. Por lo tanto, si perteneciera a una función del Estado, ya no pudiera meterse con otras funciones porque estaría rompiéndose la teoría de pesos y contrapesos. No obstante, solo ahí, para que la ciudadana también lo entienda, para su conformación, forma parte de las 3 funciones del Estado, es decir, le dice en su proceso de reestructuración que la Asamblea Nacional envíe la nominación de quienes podrían conformar la Corte Constitucional. Es decir, este organismo, esta Corte, que está por encima de las 5 funciones del Estado, tiene integrantes nacidos de la nominación de esas funciones del Estado. Claro, incluso si leemos la Constitución, dice que para la designación de estas ternas para autoridades de la Corte Constitucional serán enviadas por Ejecutivo, Legislativo y función de transparencia y control social. Es incluso por ahí de donde se quiere ir no el doctor Trujillo, sino el doctor Ceballos. Ceballos, sí. Que dice, tenemos derecho, ¿qué nos decía el anexo a la pregunta 2? Es por lo que votamos sí. Dice, el Consejo de Transición tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de control, etcétera, etcétera. El Consejo en Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos. Entonces, el doctor Ceballos cree que esto le permite evaluar a la Corte Constitucional. Pues no, la Corte Constitucional no fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana. Así lo dice el 208 de la Constitución. Dice que se conformará una comisión especial, conformada por representantes de Ejecutivo, Legislativo y función de transparencia. Es una comisión conformada por estas 3 funciones del Estado la que designa
mediante concurso a miembros de la Corte Constitucional. No fue el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces no pueden ellos definitivamente que sería la cuarta función del Estado, que está por debajo de la Corte Constitucional, está debajo, ahora venir a decir que los van a cesar. Necesitamos seguridad jurídica. Y para la seguridad jurídica necesitamos un órgano de cierre, un órgano que finalmente adopte una decisión final. Aquí en nuestro país tenemos juicio ordinario, apelación, casación. Las instancias. En justicia ordinaria, el órgano de cierre en justicia ordinaria es la Corte Nacional a través de casación, revisión, hecho, acción de nulidad de sentencia ejecutoriada, es la Corte Nacional. Ahora, tenemos un órgano de cierre constitucional, que es la Corte Constitucional. Cuando la función judicial me ha fallado y me ha vulnerado derechos, tengo una acción extraordinaria de protección. Y la misma Constitución me dice que estas decisiones de la Corte Constitucional son inapelables. Contra lo que diga la Corte Constitucional, me guste o no me guste. Vemos que ha habido algunas sentencias polémicas en contra de la Constitución, pero la misma Constitución dice que esto es un órgano de cierre. Y esto es saludable para el ordenamiento jurídico, porque si nunca vamos a tener un órgano de cierre, nos viviremos en juicio toda la vida. Si es que la Corte Constitucional no es un órgano de cierre, entonces vamos a ir a una siguiente instancia, es lo que conversábamos en antes. Si ahora resulta que el Consejo de Participación Ciudadana puede cesar a la Corte Constitucional como lo están diciendo que lo van a hacer, entonces resulta que ahora estaríamos de facto creando una especie de acción ultra extraordinaria de protección. Es decir, si la Corte Constitucional me resuelve una acción extraordinaria de protección y dicta sentencia, resulta que ahora yo puedo ir donde el doctor Trujillo a decirme, por favor, revíseme esta sentencia. Y si es que no está de acuerdo, céselo. Eso simplemente nos metería en un vórtice, en un agujero negro hacia el infinito, y nunca tendremos una decisión final en un juicio. Eso es grave. Necesitamos saber que finalmente mi juicio tendrá una decisión final que hasta ahí se podrá quedar. En caso de que hayan violaciones extremas de derechos humanos, que sean injustificables, tenemos, por ejemplo, a nivel internacional, organismos internacionales como la Corte Interamericana. Pero aquí en el país debe haber un órgano de cierre que me parece correcto que sea intocable para garantizar su imparcialidad. Si la Corte Constitucional, por ejemplo, resulta que puede ser evaluada y cesada por el Consejo de Participación Ciudadana, resulta que el momento que vaya a tener que controlar la constitucionalidad de los actos de esta función, ya le va a tener miedo. Ya va a decir, chuta, si es que los controlo, si es que digo que es inconstitucional alguna de las actuaciones del doctor Trujillo, el doctor Trujillo podría cesarme. Ahí estaríamos legitimando simplemente el atropello ya a todo lo que conocemos como derecho constitucional. No podríamos acudir ante nadie que vigile la Constitución y simplemente ya se perdería todo el ordenamiento jurídico. No podemos permitir que nos tumben a la Corte Constitucional. Eso no se puede permitir porque en este Estado, como decía el señor Jaramillo, se apostó por el hiperpresidencialismo. Tenemos que analizar los antecedentes históricos. Se tumbaron presidentes. Desde el 30, con Velasco, que venía la Constitución que se cambia, y etcétera. Habían constituciones en las que se le daba mucho poder al presidente, otras en las que se le daba mucho poder a la Asamblea, a lo que era el Congreso. Eso permitía una ingobernabilidad tremenda. Y así sucedió hasta el 2007. Se tumbaban presidentes. Entonces no había cómo gobernar este país. Entonces se apostó por un hiperpresidencialismo. Es verdad, se le dio poderes magnánimos a la función ejecutiva, al presidente, pero quienes apostaron por esto crearon un árbitro que delimite la cancha y controle la constitucionalidad de todo, llamada Corte Constitucional. Era la Corte Constitucional ese árbitro máximo que estaba llamado a delimitar y a no permitir que ese hiperpresidencialismo abuse de sus poderes y enerve derechos. Seamos realistas, no pasó. Fue cooptada por el presidente de la República. Fue cooptada y responde, y vemos que preocupantemente también que la Corte Constitucional responde al momento político en el que se desenvuelve. Cuando estaba el presidente Correa, las sentencias salían a su favor. La misma Corte, en la que está una asesora del presidente Correa, una asesora directa y personal,
Ahora, en cambio, resulta que comienza a sacar sentencias en contra del presidente Correa. Resulta que ahora quitar, por ejemplo, las utilidades, el 40% del IS ha sido inconstitucional. ¿Cómo es que ahora que se ve el presidente Correa vuelta, como que comienzan a responder políticamente al presidente Moreno? Entonces, claro, es preocupante, pero respetando la Constitución del 2008, es lo que tenemos. Es lo que tenemos, y como se decía el doctor Jaramillo, debemos respetar la institucionalidad. Es lo que tenemos. Es lo que el pueblo en el 2008 eligió a través de una consulta popular aprobando la Constitución. Si no nos gusta la Corte Constitucional, si no estamos de acuerdo, si creemos que nos ha fallado, y lo ha hecho, es verdad, el único mecanismo para acabar con la Corte Constitucional es la Asamblea Constituyente. No el doctor Trujillo ni el Consejo de Participación Ciudadana. Eso no, eso es una aberración jurídica lo que dicen ellos. Es imposible. Es tanta la aberración que dicen ellos que ellos son los intérpretes extraordinarios de la Constitución. Eso dijo el doctor Ceballos, que la Corte Constitucional es el intérprete ordinario, pero que ellos son los intérpretes extraordinarios de la consulta popular, del mandato popular. Por Dios, grave, porque la Constitución dice clarito, no hay por dónde perderse, que la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación constitucional. Doctor Sarango, un poco ya para irnos a las conclusiones, voy a dejar también un espacio de llamadas, pero claro, toda esta es una consecuencia de una inseguridad jurídica planificada, estructurada y vivida a lo largo de estos 10 años. Sí, doctor, bueno, aquí vamos a contradecir lo que dice nuestro contertulio sobre el Tribunal Constitucional. En primer lugar, de aquella época. Claro, de aquella hoy Corte Constitucional. Hoy Corte, por eso se me quedó grabado el tema de tribunal, porque ellos fueron un tribunal que se autoerigió como Corte Constitucional. No nos olvidemos, y que todavía ellos, ahí quedan algunos miembros que estaban ahí. Entonces, de ahí, esto ya nació mal. Desde ahí ya tenía que haberse dado un cambio respectivo y que, según los plazos, tiene que reformarse a partir de este año, tiene que cambiar algunos miembros. Pero el tema no va por ahí porque nuestro contertulio, él dice que él ya refleja que ya nació mal y que no hubo un trabajo fructífero de esa corte. Usted mismo referenció anteriormente que hace 7 años no se dio los casos que tenían que sustanciarse. ¿Sí? Una medida más para que este Consejo Transitorio los evalúe, ¿no es cierto? Pero refiriéndonos a la parte legal, lo que decía que no se puede tumbar, pero sí se la puede cambiar. Porque realmente el tribunal, el Consejo Transitorio va por ahí y él sí puede evaluar. Pero ahorita es como estamos en este tribunal, este Consejo Transitorio está extraordinario, sí podría darse el caso, pero ojo, no nos olvidemos cuáles son los intereses que representa. Ahora bien, por el tema de que la Constitución se la votó, eso es totalmente falso, porque a partir del 2008, cuando se trabajó en el tema de la Constituyente, mucha gente llegaba a Montecristi con su aporte, ¿no es cierto? Llegaba con su propuesta. Sin embargo, cuando iban a las mesas mesas de trabajo de los asambleístas, simplemente la propuesta usted la dejaba, un colectivo, una organización la dejaba, y enseguida el colectivo se daba la vuelta y regresaba y decía que por fin se va a hacer caso o se va a acoger esa propuesta. Amanecía o luego se la arrumaba en un anaquel, y eso ya no estaba hecho, y eso ya no se acogía. Entonces, por ahí, esa Constitución no fue planificada desde la ciudadanía. No fue construida desde la ciudadanía. No fue construida desde la ciudadanía. Simplemente fue cambiada porque actualmente nosotros tenemos 20 constituciones, ¿no es cierto? Pero realmente la Constitución del 98 es una reforma de la Constitución de 1978. ¿Sí? Prácticamente los constitucionalistas le ven de esa
es una reforma de la de 1978, o sea, es decir, de la número 18. Y la Constitución del 2008 sería la número 19. Entonces, desde ahí vemos que esta Constitución no se la trabajó de la ciudadanía. Aparentemente sí, con la maquinaria de propaganda que había desde el gobierno que comenzó a trabajar desde el 20 de marzo del 2007, ya comenzó el gobierno de Correa con su maquinaria bien aceitada de propaganda para comenzar a crear un imaginario, ¿sí? En esa parte. Entonces esa parte no se la trabajó. Y nosotros como parte del movimiento Revolución, sí hicimos. Recuerdo muy bien que cada 1 de mayo en el 2006, prácticamente la ciudadanía en Loja ya nos iba a linchar, porque le decíamos, señores, lo que se viene es grave, porque se le dio las puertas anchas al gobierno de Correa para que haga todo lo que hizo y sobre todo aprovechó el tema de tener un boom momentáneo de dinero para embolsicárselo a sus bolsillos y sus peculios personales para esto y tenerlos otra vez en el ostracismo como país, en esa parte. Ahora bien, con el tema del tema de la participación ciudadana, voy a hacer referencia a lo que nos decía el doctor Danilo Carvajal sobre que el planteamiento de eliminar esto, yo creo que le da la facultad al Consejo de Transición, porque claramente en los anexos él dice, y taxativamente voy a enunciar, dice uno de los anexos, en el anexo sobre la pregunta 3 dice, prácticamente en la parte pertinente dice que el presidente de la República enviará un proyecto de ley que reforme la ley que regula la organización y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para adecuarla a las enmiendas constitucionales en el plazo de 30 días. La Asamblea Nacional, sin dilaciones, tramitará y aprobará el proyecto en un plazo de 60 días. Tranquilamente la pueden poner, pero eso yo estoy así haciendo una utopía, porque realmente no se va a cambiar el tribunal. En esencia va a seguirse permitiendo todo este marasmo que se originó, este marasmo jurídico que se originó desde la Constitución, para seguir en los intereses que se siguen, porque es una teoría de juegos, una teoría para seguir en el mismo estado de cosas, ¿sí? Vamos a seguir en el mismo gatopardismo. Es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Y otro aspecto que nos decía nuestro contertulio, por ejemplo, dice que se cambiaban las leyes y que el Tribunal de Constitucional es el de más alta instancia que está sobre las 5 funciones creadas, que esas son artificiosas, y que yo comparto con lo que él dice sobre lo de la repartición de equidad de poderes, con lo que decía Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero todavía no se ha inventado otra teoría o una teoría jurídica que diga que otro cuarto o quinto poder va a estar sobre encima y se la saca a la ciudadanía, que realmente a quien ejerce la voluntad soberana, tal como dice el artículo 1 de la Constitución. Entonces, por ahí vemos que no va a pasar nada. Simplemente se sigue sonando el chinesco y bueno, aquí un paréntesis sobre decía que los casos que no se revisan. Sí se revisaron los casos que estuvieron juzgados. Aquí tenemos un periodista en la ciudad de Loja que a él ya juzgado se le abrió nuevamente el expediente de una cosa juzgada en el tribunal con el fin de hacer un odio. Y eso fue un asambleísta, donde hizo un asambleísta de la ciudad, que la ciudadanía muy bien, perfectamente ya la conoce. Se abrió el caso para juzgarlo nuevamente. Entonces ahí vemos que la letra de la ley se la maneja a discreción. Desde el poder. Desde el poder. Entonces miramos como es, ya, miramos de manera preocupante estos temas. El planteamiento del tema de la participación ciudadana, yo creo que hay que seguir construyendo, hay que seguirla trabajando con el fin de que la ciudadanía se empodere para que actúe, y sobre todo nosotros estamos aquí para el tema de generar dudas, generar sobre todo preguntas,
porque realmente nosotros nos creímos leídos, ¿no es cierto? Nos creemos que nos dieron un título, que somos la panacea o que estamos por encima de la ciudadanía. No, la ciudadanía es dialéctica, la ciudadanía es generosa en sus ideas, la sociedad en sí es sabia, ¿sí? Entonces desde ahí tenemos que trabajar, y simplemente nosotros aquí generamos una opinión y un pensamiento en voz alta. Y la cátedra popular es a la inversa, es decir, aprendemos de la ciudadanía. Nosotros somos sus alumnos los que permanentemente estamos en esta cátedra popular. Doctor Camilo, agradecerle su presencia, dejarle para su mensaje y análisis final. Claro, respecto a lo que decía el doctor Sarango, leamos el anexo. El anexo es por lo que votó el pueblo en la consulta y por lo tanto las competencias que tiene el Consejo. Que tiene algunos errores, lamentablemente. Sí, dice, el Consejo evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo anterior. Tenemos claro que la Corte Constitucional no fue designada por el Consejo anterior. Por lo tanto, por ahí ya no tiene competencia. 2. Leamos, si tenemos constituciones para cumplirla y respetarla, leamos el 431 de la Constitución. Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Suponiendo que si haya sido el Consejo de Participación Ciudadana el que los designó, la Constitución dice que no podría ser removido. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y responderán por acciones y omisiones. ¿A qué se refiere esto? Por la Contraloría si hay alguna malversación de fondos, la Fiscalía si cometen algún delito penal, etcétera. Dice, sin perjuicio de la responsabilidad civil, en caso de responsabilidad penal, únicamente serán acusados por el Fiscal General del Estado y juzgados por la Corte Nacional. Lo importante, porque se habla de que el Consejo los destituirá, los cesará. Dice, su destitución será decidida por las 2/3 partes de los integrantes de la Corte Constitucional. Esto nos dice clarito que ninguna función del Estado puede meterse con la Corte Constitucional. Hubo una acción de interpretación constitucional planteada en el 2011. La Corte Constitucional de aquella época interpretó esto y dice lo siguiente. El artículo 431, primer inciso de la Constitución, con toda claridad excluye cualquier posibilidad de juicio político o remoción en contra de jueces de la Corte Constitucional por cualquier organismo que no sea la propia Corte Constitucional, con el voto favorable de las 2/3 partes. Tampoco hay otra norma constitucional que autorice lo contrario, por lo que no existe en la Carta Suprema vacío o antinomia alguna que provoque dudas al respecto. En el caso de responsabilidad penal, quien tiene la capacidad para acusar es el fiscal y para juzgar la Corte Nacional. En garantía de salvaguardar la autonomía e independencia de la justicia constitucional, se determina que los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser objeto de acciones preprocesales y procesales penales por el contenido de sus opiniones, resoluciones, votos o fallos consignados en el ejercicio de su cargo. Esto está publicado en el Registro Oficial Suplemento 372 del 27 de enero del 2011. Finalmente, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 185, cesación de funciones, da 6 causales, la de destitución. Destitución que procederá en los siguientes casos: incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, violar la reserva propia de la función y en caso de responsabilidad penal determinada conforme a la Constitución y a la ley. Vemos clarito que el ordenamiento jurídico previo a la consulta popular y la misma consulta en su anexo no facultan al Consejo de Participación Ciudadana para cesar ni evaluar a la Corte Constitucional. Dice el anexo, evaluar a las autoridades que designó la Corte Constitucional. No es designada por el Consejo, sino por una comisión conformada, entre otros, por el Consejo. Debemos tenerlo claro. No podemos permitir que se rompa abruptamente el ordenamiento jurídico. La teoría de los 3 poderes que nace en 1789, ¿nace de qué? De un monarca. Y ve la necesidad que el pueblo, a través de un congreso, tenga participación ciudadana. Esa es la teoría de los 3 poderes. En ese tiempo no existía otra forma de participación ciudadana que era el congreso, la asamblea. En Rusia, la revolución rusa, ¿qué aboga? Cuando Nicolás II todavía era zar, ¿qué quería? Que se cree la Duma, el congreso. Así nació la participación ciudadana, a través del congreso. Que el Congreso no nos represente, lastimosamente es cierto, y para eso tenemos participación ciudadana.
Entonces, ¿de dónde nace una constitución intocable? Es de Kelsen. De ahí nace una nueva teoría jurídica que dice que las funciones del Estado, que los poderes del Estado pueden llegar a ser arbitrarios y que necesitan a alguien que los controle, porque a veces el control entre ellos mismos no es el más adecuado. Y tenemos el ejemplo. Correa con su asamblea 100% a su favor. No podía haber jamás un peso y contrapeso ahí. Entonces necesitábamos de un árbitro que no funcionó, pero que en teoría debía hacerlo, que era la Corte Constitucional. En antes le usted, doctor Sarango, dice en la Corte tenemos vedettes, futbolistas, etcétera. Permítame decirle, no es tan malo eso, a mi criterio. Repito, ¿cómo nace el Congreso? Es la representación del pueblo. Decía usted, deberían ser los catedráticos, los preparados. ¿Qué significaría eso? Que los catedráticos, los preparados, los que hemos estudiado, nos estamos creyendo la divina papaya y creemos que solo nosotros tenemos derecho a ir al Congreso. Cuando el Congreso, en esencia, todas las doctrinas que avalan su creación, es la representación del pueblo. ¿A qué voy? Absolutamente los 16 millones de ecuatorianos deben estar representados en el Congreso. El presidente no representa al pueblo. El presidente representa a la gente que votó por él. Gobierna a todos, es verdad, pero no representa. ¿Quién representa a todos? Es el Congreso. Por eso es que hay 130 asambleístas. ¿A qué me refiero? Puede ir una prostituta al Congreso. ¿Qué significa eso? Que representará al sector de las trabajadoras sexuales. Puede ir un gay al Congreso. Significa que representará al sector del LGBTI. Puede ir un futbolista, significa que representa a los futbolistas que también tienen derecho a ser representados. Puede ir una vedette, pues irá con la representación a ese ámbito de la televisión, etc. No debemos criticar eso. ¿Qué se debe criticar? Que estas personas que representan a un sector del pueblo que los eligió, no se hayan preparado, no se hayan formado. Vemos a Wendy Vera que se la pasa comprando en internet, una vedette, en vez de prepararse, en vez de formarse para representar al sector que votó por él. Entonces no nos debe asustar la idea de que el menos calificado del pueblo ecuatoriano vaya a la asamblea, porque esa es la esencia. El Congreso representa al pueblo. Ahí está el debate. Justamente como vemos que el Congreso no ha sido esa representación, han nacido estas teorías de la participación ciudadana y por eso debemos legitimarla para que sea como era antes, a través de organizaciones que nacían del pueblo, de abajo, seamos capaces de transformar el poder que está arriba. Esa es sería mi conclusión. Debemos respetar el ordenamiento jurídico, debemos respetar los derechos. Como llamó una dama y nos hizo leer el segundo inciso del artículo 1. Pues primero leamos el primer inciso. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano. Hay un orden de prelación de qué es lo más importante en este país. Y si primero es los derechos, significa que todo gira en torno a los derechos. Después está que la soberanía radica en el pueblo y que es el fundamento de la autoridad. Pues, ¿qué nos dice que es de derechos? Que hasta los derechos deben ser respetados por la misma ciudadanía. Doctor, gracias por habernos acompañado. Doctor Sarango, le dejo para su conclusión final. Sí, muchas gracias. Solo un paréntesis abro aquí pequeñito para decirle a nuestro amigo el doctor Espinosa, cuando yo me refería al tema del Congreso, no me refería en términos despectivo ni en términos descortés, simplemente por el sector que representa. Yo me refería al tema, como él ya dio respuesta, al tema de que no se prepararon o no estuvieron a la altura de la situación. Simplemente en esa parte aclarar. Y la otra parte, para finalizar, agradecerle a usted, doctor, por su deferencia. Agradecer a la ciudadanía que tiene la amabilidad de escucharnos. Y también agradecer también a los de la radio. Y también, sobre todo, ya saliéndonos un poquito del tema político, yo quisiera también, así como usted al inicio del programa en la mañana nos decía, hoy es un fin de semana especial. Yo quisiera elevar y tomar un minuto por el Día de las Madres, que todos los días deben ser el Día de las Madres. Yo quisiera elevar un saludo a la señora Marina Quesada. Ella es mi mamá, ella es mi madre, es un ser especial.
Y también de manera particular particulariza esa parte. Y también un saludar a todas las madres que están escuchando en este momento la radio. Saludarlas porque a partir de ellas somos lo que somos. Somos lo que estamos, y en esa parte también quisiera decir muchas gracias a usted y agradecemos a nuestros invitados, como siempre, las conclusiones finales a ustedes en casa para que esto suceda. Les deseamos buen viento y buena mar. Los dejamos con esta canción inicial en homenaje a nuestras madres. El día más hermoso es hoy el de mi madre, y vengo a saludarla con ansias y emoción. Perdonen si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ya se merezca el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma: felicidad, mamá. De niño le prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor. Mi vida ha sido siempre dura, y solo su ternura la llevo en mi canción. A su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma: felicidad, mamá. Coincido con Camilo. El 208 es clarito. Mire, lo que debemos hacer es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en LOR. El Chato merece la cruz. La cruz merece ser crucificado, el Chato, tantas. Pero no vamos porque ha hecho eso a votarlo así nomás. Por eso vamos a utilizar el organismo que es la revocatoria. Así debemos hacer. Respeto jurídico y respeto.